La selección de Canadá es semifinalista en su debut de Copa América. Eliminaron a la selección de Venezuela en la tanda de los penales y acceden a ser una de las 4 mejores selecciones de este torneo continental. Y hoy venimos a hablar un poco de esta victoria histórica de Canadá. Bueno, y la verdad estoy muy feliz por la selección canadiense porque de verdad lo merecieron. Un partido caótico en el que tuvieron para haber ganado por bastante durante los 90 minutos, pero desperdiciaron una y otra vez, ya casi lo vamos a comentar, pero la selección canadiense al final, que se le hace una justicia divina por medio de la tanda de los penales, en donde ahí incluso parecía que no iban a poder conseguir la victoria porque se les escapaba tomar ventaja una y otra vez también, pero como decía, al final pues consiguen el resultado de Canadá, que se va a enfrentar a la selección de Argentina por un cupo a la final de esta Copa América 2024. Una locura de partido hoy que tuvimos 2 de Eurocopa, 2 de cuartos de final. Yo creo que estuvo mejor y más emocionante este partido entre Venezuela y Canadá, así que vamos a comentar un poco lo que sucedió en este escenario en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en donde, como les decía, Venezuela y Canadá igualaron 1-1 durante los 90 minutos. Y como ya les había comentado previo al inicio de estos cuartos de final, los partidos en esta Copa América de cuartos y de semifinales, y también el partido por el tercer lugar, no tendrán tiempos extras, sino que van directamente a los penales, y ahí 3-4 se llevó la victoria el conjunto Canuck. Qué locura de partido. Y es que vamos a repasar muy rápido la alineación de los canadienses sin muchas sorpresas, con Crépeau al arco, Johnston en la lateral derecha, Alphonso Davies, que al final hoy lo colocan como lateral izquierdo. Me parece muy correcta la decisión de Jesse Marsch, con Cornelius y Bombiro en el centro, Stefan Estaquio y Jonathan Osorio, que repiten del último partido de la fase de grupos. Aquí yo creo que se equivoca sí en el planteamiento de poner a Osorio en lugar de un futbolista como Koné, porque Osorio y Eustaquio son 2 mediocentros ofensivos y que no generan nada en la contención, no ayudan en defensa, y eso yo creo que le pudo haber costado un poco más a la selección canadiense, aunque al final no fue así, pero pues sí creo que ahí ese planteamiento podría cambiar frente a una selección como Argentina. Después, por los carriles, Richie Laryea a la derecha, otro error en mi opinión. Laryea, que es lateral derecho y se nota, tuvo ocasiones para haber anotado y las desperdició muchas por no tener esa vocación ofensiva que tiene cualquier delantero natural. Por la izquierda, Shaffelburg, el mejor futbolista canadiense de esta Copa América y uno de los mejores de toda la Copa. Ha sido espectacular, un lujo de Canadá toparse con este futbolista que le llegó el fútbol un poco tarde, o al menos su explosión futbolística. Va a cumplir 25 años en noviembre de este año, pero Shaffelburg, que no puede seguir en la MLS, yo creo que lo veremos en este mercado de transferencias yéndose al menos al viejo continente. Jonathan David detrás como un falso 9, detrás del verdadero 9 que fue Kyle Larin. Futbolistas que desperdiciaron una y otra oportunidad durante los 90 minutos. El gol que llegó por medio precisamente de Shaffelburg, una escapada por la derecha que quedó un centro para que Shaffelburg, enorme premio para este futbolista que consigue su primer gol en esta Copa América, y que se hacía justicia en ese momento porque Canadá había sido mejor, había empezado el partido bastante mejor. Venezuela igual generaba peligro, y aquí es en donde entra el análisis que les decía de no haber incluido un contención natural, y entre Eustaquio y Osorio tener que ayudar en defensa a los centrales, pues había mucho espacio para que Venezuela, que es una selección muy peligrosa, pudiera generar estas ocasiones, y dichosamente para Canadá no se había cumplido. Pero el inicio del partido, los primeros 15-20, yo creo que hasta la primera media hora, fueron mucho de ida y vuelta. Hubo ocasiones en ambos arcos, sí más claras las de Canadá, llegó con bastante más peligro, y por eso les decía que se hacía justicia con ese gol de Shaffelburg, pero el partido que en ese momento estaba para cualquiera. Sin embargo, yo creo que a partir de ahí empezó un dominio canadiense que duró hasta el minuto 60 o incluso más, en donde Canadá tuvo muchas ocasiones. Es que tuvo Jonathan David más de una, tuvo Kyle Larin más de una, el mismo Shaffelburg, que no llegaba tanto al área, pero sí eran muchas asistencias. Estuvo constantemente ayudando a que sus compañeros le regalaba goles prácticamente y los botaban. Richie Laryea ni se hable, porque tuvo más de una, y como les decía, un lateral derecho
que no tiene esa vocación ofensiva y lo colocan como extremo, pues evidentemente cuando llegaba arriba tomaba muy malas decisiones, y por aquí pasa la crítica más grande y el análisis agridulce para la selección canadiense, que al final terminan consiguiendo la clasificación. Se salvan de un partido que en los primeros 45 minutos fácilmente pudieron haber ganado, ir ganando 4-0 si hubieran aprovechado las oportunidades, y ese es el problema. Yo creo que hoy frente a Venezuela lo que perdonaron al final, con lo justo y al filo de la justicia, lo que les decía, terminan llevándose igual la victoria, pero frente a una selección como Argentina, la cual ya se toparon en la fase de grupos y ahora se la van a volver a topar. Yo creo que esa definición y la decisión también tiene que cambiar, porque no era solamente las ocasiones que fallaban, eran muchas oportunidades, muchos ataques en los que ya el último pase lo hacían erróneo, tomaban una mala decisión, un último amague que no tenían que hacer, y con eso se perdía completamente la jugada. Goles que eran muy claros, oportunidades en donde ya se pudieron haber tranquilizado, donde pudieron haber sentenciado el partido, y no lo hacían. Y por supuesto el que no las hace las ve hacer, y al minuto 64 apareció quién más sino Salomón Rondón, que tras un contragolpe la defensa canadiense la encontraron mal parada, insisto, sin un contención, y esto pues termina afectando. Y Maxime Crépeau, que estaba adelantado para que Salomón Rondón le hiciera un globo, no un globito, un globo, porque fue de casi media cancha, digamos, y un golazo para que Venezuela soñara con clasificar. Y aún así, a partir del empate, Canadá tuvo unas 2 o 3 oportunidades más para haber puesto el 2-1 y evitado los penales, pero insisto, se desperdiciaron muchas ocasiones. Un partido en el que Canadá deja muy claro que juega muy bien, que es una selección muy competitiva, pero que le falta ese pasito, extrañamente, en donde tiene mejores futbolistas. Jonathan David, Kyle Larin, Sheffield, hoy no estuvo, pero Tajon Buchanan, que está lesionado, Millar, que yo creo que hoy debió haber sido titular y que aún así también se equivocó en muchas ocasiones. Pero Canadá, en donde parece tener más calidad, le hace falta todavía pues aprovecharla, sentenciar, matar a sus rivales, y matar futbolísticamente, por supuesto, está de más aclararlo. Pero yo sí creo que a Canadá le hace falta ese pasito, y con eso será una selección un nivel completamente más arriba de lo que es el día de hoy, y aún así es semifinalista de la Copa América. Ya después el partido se terminó con ese 1-1, se fueron a los penales, y Maxime Crépeau desgraciadamente no es muy penalero, y aún así logró tapar una de las ocasiones para que al final Canadá pudiera conseguir esa clasificación por medio de los penales. Y aún así, insisto lo que dije al inicio, en la tanda de los penales sucedió lo mismo que durante el partido, que Canadá tuvo más de una ocasión para haberse puesto en ventaja. En los penales también, porque en 2 oportunidades Venezuela falló, que era que estaba lanzando primero, y Canadá también lo hizo después. Millar falló el suyo, y después me parece que fue Steven Eustáquio, que tuvieron para haber puesto en ventaja a Canadá antes en la tanda de los penales. Tuvieron que llegar hasta la muerte súbita, en donde ahí sí Crépeau logró tapar el penal, luego pegó en el palo, y ya no recuerdo en este momento quién fue el que terminó tirando el último penal. Vamos a ver. Fue Ismael Koné, sí, Ismael Koné, que entró de cambio, que para mí fue quien debió haber sido titular en lugar de Osorio, pero bueno, al final que le resulta en cierta forma a Jesse Marsch. Pero Ismael Koné, que luego del fallo de Wilker Ángel fue el penal tapado por Maxime Crépeau, puso a Canadá en las semifinales, y la selección Canuck, que en su debut se mete entre las 4 mejores de la Copa América. No es la primera selección de la CONCACAF que en su primera participación de este torneo de la CONMEBOL se mete hasta las semifinales, porque lo hizo México en 1993, incluso llegó hasta la final, el Tri que fue subcampeón en esa oportunidad, y lo hizo también Honduras en 2001, que recordemos esa participación histórica, que ha sido la única de la H en Copa América que llegó hasta las semifinales. Ahí ya perdió y quedó en tercer lugar posteriormente, pero Canadá, que es la tercera selección de la CONCACAF que en su primera participación se mete entre las 4 mejores, y precisamente lo vemos aquí en el cuadro del torneo, como ya se citan con Argentina, ese partido que tendremos de infarto entre estas dos selecciones. Por supuesto, todavía tendremos que esperar a que se completen los partidos de los cuartos de final, que Panamá todavía está con vida, ya les voy a comentar, pero este encuentro entre Argentina y Canadá, que será el próximo martes 9 de julio a las 6 de la tarde, hora centroamericana, y también
hora de México, en el MetLife Stadium en New Jersey, cuando estas dos selecciones se midan por un pase a la final, y Canadá, que ahora se asegura al menos jugar 2 partidos más, porque todavía tendrá ya sea la posibilidad de disputar el título, que sería histórico para la selección canadiense y para nuestra región, o el partido por el tercer lugar contra el perdedor de la otra semifinal. Pero como les estaba comentando y les quiero decir aquí, la otra semifinal que involucra a la selección de Panamá, la otra serie de cuartos de final, semifinal todavía no. Panamá, que va a jugar el día de mañana, sábado 6 de julio, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, cuando se enfrenten a la selección de Colombia, y veremos si pueden ser 2 las selecciones de la CONCACAF presentes en las semifinales. Para Panamá parece un poco más complicado, pero se vale soñar. Yo sí había comentado en la previa, en los pronósticos, se los dije que si en una de las 4 series de cuartos de final veía una posibilidad de sorpresa, era en Canadá. Al final fue por los penales, pero perfectamente pudo haber sido durante el desarrollo del partido en los 90 minutos. Y felicidades para todo el pueblo canadiense, felicidades para la gente también de la CONCACAF que apoya a sus selecciones frente a las de CONMEBOL. Entonces, pues, como les decía, yo estoy bastante feliz por lo que ha mostrado Canadá, sobre todo por las dudas que dejó previo al inicio de esta Copa América, lo que vimos en algunos amistosos en donde Canadá no parece estar en su mejor momento, ya ha decaído un poco después de lo que presentó en Qatar 2022 y lo que también presentó en la eliminatoria rumbo a esa Copa del Mundo, pero yo creo que hoy dejan claro que tienen esa calidad suficiente. Veremos si ante Argentina, que ya llegará un video en el que analice ese pronóstico, ese partido frente a los argentinos, veremos si lo de Canadá es suficiente como para competir a ese nivel, porque la vimos en el partido inaugural de esta Copa América, obviamente frente al albiceleste, competir bastante bien, pero no concretó, no terminó todavía de llevar algunas actuaciones de peligro, algún dominio a competirle en el marcador a la selección de Argentina. Así que pues yo creo que sigue siendo la deuda de Canadá, pero eso lo hablaremos con mayor profundidad en un próximo video. El día de hoy veníamos a hablar de esta clasificación histórica. Entonces, quiero conocer como siempre sus opiniones de esta clasificación de Canadá, la eliminación de la Vinotinto, que lo dejen aquí abajo en los comentarios de este video. Dejen un like, compártanlo si les gustó y suscríbanse al canal para seguir muy de cerca lo que todavía queda de camino de Canadá en esta Copa América, y ojalá que también de Panamá, y lo hablemos el día de mañana con una victoria histórica frente a Colombia. Pero ya vendremos a comentar todo eso. De momento, felicidades a los canadienses y nos vemos el día de mañana con el repaso de ese Colombia-Panamá.